8:37. Seguimos aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Una voz que ha sido constante durante todo este año y que nos ha dado no solamente estadísticas, cifras, sino una perspectiva distinta para analizar lo que está pasando con el tema de la pandemia. Ha sido el ingeniero geoespacial Ray Burgum, que además es CEO de Amigo Cloud y voluntario de Open COVID, que este portal que nos alimenta de manera voluntaria y que nos ayuda a todos a visualizar los números de la pandemia, que son muchas veces números distintos, más complejos, más difíciles que los propios números oficiales. A partir de eso se deben tomar decisiones que hasta ahora no se han tomado de manera muy concreta. Él adaptó la teoría del martillo y la danza, llamándola el martillazo y el huayno, y justamente cuando se iniciaba esta pandemia se habló de implementar la misma, que es una drasticidad por un lado, pero por otro lado ir soltando para lograr algún tipo de equilibrio. Ha pasado mucho tiempo, han habido demasiadas muertes, Rayi, y lo que podemos evaluar al cabo de un año es que estamos todavía remando con problemas que tuvimos inicialmente en la pandemia y que estamos visualizando la posibilidad de una tercera ola. Muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal? A ver, en evaluación de este año y en lo que estamos y en lo que se viene, ¿qué es lo que hemos sacado en blanco y negro? ¿Qué es lo que nos ayudaría a tomar una decisión mayor y mejor en estas semanas? Bueno, creo que hay bastantes cosas que como país hemos aprendido desde el año pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, si miramos un poco, obviamente que si me centro en todas las partes negativas, podríamos estar hablando por bastante tiempo, ¿no? Correcto. Hablamos de las camas UCI y todas esas cosas. Así es. Pero si rescatamos las partes positivas, podemos entender ahora cuál es la función de los datos, ¿no? La función de los datos abiertos, la función de las pruebas moleculares. Claro. Todas esas son cosas que hemos estado midiendo desde el año pasado, que hemos estado criticando a veces de manera fuerte, y a veces se nos hace caso y a veces no, ¿no? La mayoría de veces no. Pero creo que ya entendemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ya no hay tanta sorpresa e incertidumbre como existía el año pasado. Sabemos cómo el virus se transmite, sabemos sabemos que tenemos que tener nuestro distanciamiento social, la máscara, todo ese tipo de cosas, pero el factor principal que no teníamos el año pasado, que sí tenemos ahora, son las vacunas, ¿no? Entonces el concepto del martillazo del Wayne originalmente era esto de ir ajustando y desajustando medidas, ¿no? Esas medidas son los aforos, esas medidas son localizar estos semáforos epidemiológicos, las regiones, son cosas que las estamos hablando desde el año pasado y lamentablemente recién las estamos implementando, pero las vacunas están aquí. Entonces yo creo que el problema principal, aparte de todo lo que ya como población podemos hacer, ¿no? Distanciamiento social, lavarnos las manos, no hacer fiestas COVID, este tipo de cosas, tenemos que ponerle prioridad al proceso de vacunación. Ahora, en este momento, existen diferentes tipos de vacunas, existen diferentes cosas que aprendemos acerca de aplicar masivamente las vacunas. Te doy unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Han habido algunos problemas con lo de AstraZeneca inicialmente. Entonces, algunos países paralizan sus solo AstraZeneca, pero no el proceso de vacunación, ¿no? Sabemos que AstraZeneca ha sido totalmente, que no ha tenido problemas en el UK, ¿no? En el Reino Unido, pero en otros países, digamos, por medida de precaución suspenden eso. Entonces nosotros como país lo que tenemos que hacer es prestar atención a esas cosas que los otros países están haciendo, no asustarnos, no parar el proceso de vacunación, porque eso sería lo peor que podemos hacer, pero sí prestar atención a lo que se está aprendiendo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, las dosis de Moderna, ¿no? Cuando se hicieron las vacunas, ahora se están descubriendo que podemos utilizar la mitad, ¿no? La mitad de las dosis. Entonces, ¿eso qué es lo que causa para el país? Que si tenemos que comprar vacunas de Moderna, pues podemos comprar la mitad,
la mitad de vacunas, ¿no? Tenemos otros tipos de vacunas como los de Pfizer, que solo requieren una sola dosis, ¿no? Entonces, en este momento se trata realmente de controlar la expansión de los casos positivos, mientras que estamos negociando por el otro lado las vacunas y aplicando las vacunas de la manera más rápida posible, ¿no? Claro que sí, ingeniero Burgum. Tiene tanto más valor que lo diga usted, que ha puesto en evidencia que no tiene ningún conflicto de interés, lo que no es el caso de otros que hablan y que es una de las razones de la pérdida de credibilidad. Yo quería preguntarle justamente sobre la transparencia informativa, porque es un tema que usted, ingeniero, ha destacado mucho desde hace ya casi un año, que no disponemos de un acceso fácil a todos los datos, ni los ciudadanos, para estar tranquilos, ni aparentemente tampoco algunos autoridades, que por esa razón no pueden ajustar sus políticas frente a la pandemia. ¿Puede desarrollar esta idea? ¿Qué datos no son fáciles de acceder? Claro, o sea, como país tenemos más políticas de datos abiertos en general, ¿no? Pero lamentablemente, como en otras áreas del país en general, no hay fiscalización. Podemos tener las leyes, pero no se fiscalizan, no hacemos que esas leyes se cumplan. Y por eso lo que sucede es que tenemos una poca cantidad de datos abiertos. Sabemos casos positivos, sabemos muertes diarias, de ahí que vienen todos estos análisis de SINADEF que escuchamos constantemente. Pero, por ejemplo, en datos del proceso de vacunación, recién estamos empezando, ¿no?, a publicar esos datos. Hay datos que hemos estado empujando bastante desde hace 2 meses, pero falta más. Entonces, yo creo que como país en general, una vez que ya esto de la pandemia se va reduciendo, desaparece, hemos aprendido que la importancia de los datos abiertos. Los datos abiertos generan, digamos, confianza de la población. ¿Por qué? Porque se publica esta información y gente que no está asociada al gobierno puede agarrar esos datos, generar reportes, verificar que lo que se está diciendo por el lado del gobierno haga un match, ¿no?, con lo que uno está viendo, y bastantes veces hemos visto situaciones donde no es así, ¿no? Hemos levantado, hemos hecho bulla básicamente, y de estos que salen las cosas del subregistro, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la gravedad, por un lado, es no tener las estadísticas y la data como deberíamos tener con transparencia, y hay otros que utilizan la data, no es el caso, por supuesto, de usted, que más bien tiene una interpretación perversa que confunde más a la población, y ese es un tema de fondo que también de repente hemos comenzado a aprender todos, incluyéndonos como periodistas, para dar con certeza la información que debemos dar. Rayi, le pido por favor unos minutos, vamos a ir a una pausa. Seguimos conversando con el ingeniero geoespacial Rayi Burgum, quien nos ha, como hemos señalado, nos ha acompañado durante todo el año con información precisa, a veces, como él mismo ha dicho, levantando la voz, dando data que ha incomodado a más de uno, me imagino, dentro del gobierno y de las instancias superiores, pero que ha servido muchísimo. ¿Hay alguna herramienta hoy? Digamos, la vacuna es indispensable, todavía no toma un ritmo la vacunación el que debería, en comparación con otros países de la región. Aquí nomás en Chile en ese sentido nos lleva a la delantera, pero también estamos expuestos a la posibilidad de una tercera ola. ¿Hay alguna herramienta con la que se pueda, digamos, medir o manejar, más allá de la vacuna, la situación que podemos enfrentar quizá después del proceso electoral, por ejemplo? Bueno, existe, esto ya parece repetitivo porque creo que me has escuchado decirlo varias veces, ¿no? Pero hay la herramienta principal para saber cuál es la situación actual, son estas pruebas moleculares, ¿no?, que se tienen para medir los casos positivos. Todavía no tenemos nada claro, ¿no? O sea, han mejorado, pero no tanto. Sí, lo que sucede en ese caso es que, digamos, tenemos las versiones ahora de pruebas rápidas moleculares que ya estaban hechas. Siempre hay problemas con Digemit, siempre hay problemas con, digamos, aprobación de este tipo de cosas que creo, en mi opinión, ya no deberíamos de tener, ¿no? Simplemente la burocracia en Perú a veces es
es tremenda, ¿no? Creo que todos lo sabemos, que no hay ninguna sorpresa ahí. Y cuando uno escucha pues las historias internas de cómo se tienen que aprobar esas cosas, las partes para los aparatos para el oxígeno, en fin, a veces da tanta cólera que no ni quiere hablar de esas cosas, ¿no? Simplemente ya sabemos el aparato es burocrático. Entonces eso, ¿por qué es importante lo de las pruebas moleculares? Porque te dice cuál es la situación en este momento, ¿no? Entonces ahora en esta segunda ola, ¿cómo sé cuál es la situación? Ya ni siquiera estoy mirando mucho los casos positivos, estoy mirando en general SINADEF, ¿no? Las muertes diarias, que es lo que quieres evitar, ¿no? ¿Qué puedo medir correctamente? Bueno, ¿cuánta gente está en camas UCI? ¿No? Esos datos sí los puedo confiar. Puedo confiar cuánta gente se está muriendo diariamente. Pero ese es como que el último paso de toda la situación. Uno quiere saber la cantidad de casos positivos antes de que sucedan, que se llenen esas camas, antes que entremos en esta situación precaria en la que estamos, ¿no? Y eso solo se hace con pruebas, ya lo sabemos que tenemos que apoyar pruebas rápidas moleculares, sabemos que tenemos que hacer masivamente, sabemos que, o sea, la gente, no todos se pueden ir y hacer una prueba por 300 soles, 200 soles constantemente. Sí, entonces, si el gobierno no tiene el subsidio de eso, simplemente no sucede y no lo medimos, ¿no? Entonces, señor eso es importante. A propósito de la diferencia entre las responsabilidades del Estado y la de los ciudadanos, quería preguntarle si tiene datos sobre qué porcentaje de la tasa de contagios es consecuencia de la falta de disciplina, porque hay la tendencia a echarle la culpa de todos los fracasos de las malas cifras a las personas, sin tomar en cuenta sus dificultades particulares. Tampoco, naturalmente, podemos exonerarlos de su responsabilidad, pero ¿tiene usted datos sobre eso? ¿A qué corresponde la indisciplina social de la que se habla tanto? Y los casos notorios tienen mucha publicidad, pero es tan generalizada como se dice, frente a las mascarillas o la distancia social. Sí. Generalmente esos datos los tenemos informalmente y no de manera exacta de dos lugares, ¿no? El primero es, obviamente, los datos a distrito. En general me ayudan a saber por dónde están las infecciones. Eso no me dice responsabilidad o irresponsabilidad en general, simplemente me dice en dónde hay más hacinamiento, en dónde la gente se está contagiando, en fin, ¿no? El otro dato que sí me habla un poquito más de ese otro factor que me estás preguntando tiene que ver más con estos estudios informales y pequeños que se hacen en ciertas zonas acerca de los aforos en el sistema de transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he visto eso, por ejemplo, del lado de las Fuerzas Armadas, donde tienen una persona que se sienta y cuentan, por ejemplo, cuántas personas están respetando el uso de máscara correctamente dentro de una combi, ¿no? De dónde están viniendo, el aforo en general, si se está respetando o no, cuántas combis están pasando que están respetando el aforo. Y eso lo vemos y en general creo que es obvio, ¿no? En distritos que tienen alto tráfico y alto comercio, como en La Victoria, en Gamarra, vemos que no se respeta, pero hay que entenderlo dentro del contexto en general, ¿no? O sea, la gente... Es verdad, Rayi. Es complicado. Es complicado, sí. El Perú es muy complicado y las soluciones tampoco son fáciles, aunque lamentablemente muchas veces somos repetitivos en el problema y no le damos una salida que a veces puede estar mucho más cerca de la que creemos. Gracias a Rayi Burgum por estar con nosotros aquí en la Ampliación de Noticias y